Muy buenas noches. Hoy con José Morillas en el puente de mando con José Luis Tellez aquí en la selección musical, los comentarios en el micrófono y con la mayor cantidad de agua caída en Madrid, pues yo que sé, en los últimos 600 o 700 años por lo menos. En todo caso, aquí estamos con un poquito de retraso sobre el horario previsto, pero dispuestos hasta llegar jubilosamente hasta el final de nuestra singladura, que para eso nos hemos venido aquí en directo, pese a la muchísima agua caída. O dicho en otros términos, aquí comienza una noche más en Radio Clásica, música reservata. La pasada semana os acordaréis, abríamos el programa con una pieza preciosísima de Anthony Holborn y decíamos que era un homenaje a John Dowland, o que si no lo era bien podría serlo porque era una especie de pavana que comenzaba precisamente citando el primer compás pues de la que probablemente fue la canción europea más famosa de todo el siglo XVI, o sea, la Flow My Tears de John Dowland, ¿no? Entonces, hoy vamos a irnos pues bueno, a una de las versiones prístinas de esa misma canción, de las diferencias o de las variaciones sobre esa misma canción, pero realizadas por el propio autor de ella, es decir, por el propio John Dowland. Esta canción se hizo tan célebre, aparece en múltiples fuentes, por todos los manuscritos y por toda la literatura de la época, y el propio Dowland la realizó en 4 versiones diferentes, al menos como canción acompañada de laúd, como pieza de laúd sola. También hay una versión polifónica, 4 voces, y luego hay una versión que es la que se ha hecho más popular, o una serie de versiones que son las que se han hecho más populares, que es la que aparecen en el único libro de piezas de consort que Dowland editó en vida. Lo editó en 1603, en uno de los viajes que hacía cuando era laudista de Cristian IV de Dinamarca. Pues uno de los viajes que hizo a Londres editó ahí esa recopilación de piezas instrumentales, que es la única de esta naturaleza que él editó en vida. Y ahí hay 7 arreglos, no uno sino 7 versiones polifónicas diferentes de Flow My Tears, con un título precioso que es el de Lágrime, Lágrime o Seven Tears, lágrima o 7 lágrimas en latín y en inglés, ¿no? Cada una de esas 7 lágrimas pues es un arreglo polifónico diferente, todos iguales y todos distintos, como los capiteles románicos, ¿verdad? Todos iguales y todos distintos de esa canción maravillosa, que las diferencias son naturalmente diferencias de naturaleza polifónica, ¿eh? Entonces la melodía empieza en la primera voz, va pasando a la otra, y esto está escrito en la forma de lo que se llama full consort, o sea, para consort de violas con laúd. Entonces, en esa versión es en la que nosotros vamos a escuchar uno de estos 7 arreglos, que cada uno lleva un título latino, ¿no? Lacrime antique, lacrime nove, lacrime gementes, amantis, no sé qué. Nosotros vamos a oír la lacrime gementes, se distingue pues porque tiene ciertas interrupciones que son como los suspiros entre frase y frase, entrecortadamente, de una de las melodías más lánguidas, más dolorosas, más melancólicas, más bellas, vamos, que jamás se hayan escrito. Y se lo vamos a oír, hoy no tenemos música española en el programa, pero sí vamos a tener intérpretes españoles, los que de largo, mejor, con más sentimiento, con más belleza, hayan interpretado esta música. Está Jordi Sabal, está José Miguel Moreno con el laúd, y es una verdad, con el nombre claro general de Esperion 20, y es una verdadera maravilla escucharlo, y además lo vamos a escuchar con una gallarda adecuadamente puesta a continuación, de la que no voy a comentar nada, después entraremos en ello.
Bueno, pues efectivamente todos lo habéis reconocido. La Gallarda no era otra cosa sino el arreglo instrumental de otra de las canciones más célebres también de John Dowland, que era la célebre Can She Excuse. Lo que ocurre es que en este libro de 1603 aparece la Gallarda aparece esta canción en versión solamente instrumental, sin texto, y entonces con el título de Gallarda del Conde de Exes, porque el libro tiene, además de las 7 Lácrime, pues tiene otra serie de piezas instrumentales. Hay 2 alemandas, hay una pavana, hay 9 gallardas, todas ellas dedicadas a alguien, ¿verdad? Una de ellas, la del Conde de Exes, es precisamente esta que hemos escuchado, pues como continuación o como complemento, mejor dicho, de la maravillosa versión en forma de pavana instrumental de Flow My Tears, que se lo hemos oído al grupo Esperion 20, con lo que empezábamos nuestro tiempo de hoy. Ahora sí, vamos a cruzar el canal, pero el canal de la Mancha y el canal, o el mar, el océano, si queréis, del tiempo. Martin Cooper, el eminente musicólogo, dice de nuestro próximo visitante lo siguiente. Si Fauré, es evidente que nos vamos a ir a hablar de música francesa, vaya. Si Fauré representa las cualidades más elegantes de una gran edad de plata de la civilización latina, Albert Roussel, ese es nuestro próximo visitante, Albert Roussel, sigue Cooper, tuvo a su cargo la más difícil tarea de hacer las paces con los invasores bárbaros de la música. Por edad y por formación pertenecía a la Edad de Plata. Añadamos por nuestra parte que Roussel, las fechas de Roussel son 1869-1937, o sea que es casi como Debussy, solo que murió un poco más viejo, ¿no? Tuvo la tarea, dice Cooper, de negociar con los invasores bárbaros de la música, pero por edad pertenecía a la Edad de Plata, cuyo refinamiento y maestría jamás perdió. Pero sus obras mejores y más personales nacieron precisamente en las décadas oscuras posteriores a 1918, cuyo caos tumultuoso logró equilibrar por la fuerza de su musicalidad natural. Todas sus obras de madurez conservan el preciosismo y la distinción que se hallaban ostensiblemente negadas por los músicos jóvenes del momento, tanto en Francia como en cualquier otra parte. Músicos que, no obstante, respetaron y reconocieron su genio en todo momento. Un talento que, en todo instante también, fue la consecuencia directa de su disciplina. La cita es larga, ya lo habéis visto, pero me parece que vale la pena porque sitúa exactamente, yo creo que no se puede decir mejor ni de manera más breve, cuál es exactamente la posición estética y la posición histórica de este grandísimo músico, del que Vitos Lutoslawski, lo hemos dicho aquí, ha sido, hasta que se murió, que ha sido hace nada, ha sido uno de sus fans, ¿verdad?, más enfebrecidos. Entonces nosotros nos vamos a dirigir a lo que, digamos que a lo más importante de su música sinfónica, y concretamente su música sinfónica, que es de una particular robustez y luminosidad. Y naturalmente me refiero a la música de orquesta, los ballets, por ejemplo. Pero en fin, vamos a ir concretamente con una de sus 4 sinfonías, que son algo así como los puntos culminantes de la renovación del sinfonismo francés en la primera mitad o en los primeros 20 y tantos años del presente siglo. Los episodios más intensos de esta sinfonía están en los movimientos lentos. Nosotros vamos a oír el movimiento ese bellísimo, el movimiento lento de la tercera sinfonía, que es una obra maestra, una orquestación particularmente inventiva, luminosa, llena de transparencia, y ese movimiento lento, que es un adagio, tiene una fuerza emocional pues particular, incesante, contenida. Es como, ¿qué podríamos decir? Pues como una corriente subterránea que va poco a poco insuflando el tejido instrumental de una vida, de una energía arrebatadoras que solo culminan ya al final, casi, no con los últimos compases, pero casi con la conclusión del movimiento. Está escrita en 1930, tenía 60 años el autor y todavía le quedaba otra cuarta sinfonía de la que escucharemos también aquí en su momento, pues algún otro episodio. Es, como tantas otras obras geniales de nuestro siglo, un encargo de Koussevitzky para el aniversario de la Orquesta de Boston, que fue la que lo estrenó ese mismo año, en octubre, según unos biógrafos el 17, según Harry Halbrecht, por ejemplo, el 24 de octubre, bueno, da lo mismo. Toda la obra está basada en un tema de 5 notas, una idea recurrente que aparece, que penetra, que atraviesa todos los movimientos, y que aquí son las 5 notas con las que comienza precisamente el movimiento que nosotros vamos a escuchar. Sobre eso se teje una suerte de doble fuga que se interrumpe, que luego se recomienza. Es toda una sucesión, una justaposición de fuguetas superpuestas. Es un movimiento, justapuestas. Es un movimiento cuya
pureza melódica casi mágica, va haciendo coexistir esa amplitud que tiene un cierto aliento brugneriano por la trabazón interna del contrapunto, con ese colorido dorado, sobre todo en los últimos compases, y irisado, infinitamente poético, tan característico de la música francesa.
Este era el bellísimo movimiento lento de la tercera sinfonía de Albert Roussel. Se la hemos escuchado a la Orquesta Nacional de Francia con Charles Ditois. Y de una doble fuga, la que estaba ahí en el centro de este movimiento, pues vamos a irnos a otra doble fuga, pero de una instrumental ahora a otra vocal. Quizá la obra es una obra de las menos conocidas, de las menos divulgadas de su autor, y quizá la obra más difícil, más extenuante, jamás escrita para coro a capella. Escasamente divulgada precisamente en razón de esa dificultad casi inabordable incluso para los mejores coros profesionales. Tiene un destinatario preciso, el coro de la Hofoper de Berlín. A él le dedicó Richard Strauss esta obra de belleza portentosa, tan portentosa como escasamente divulgada, ya digo, que es el Deutsche Motette, el motete alemán. Es una obra, bueno, la primera dificultad es la duración, 20 minutos. 20 minutos para cantar 20 minutos un coro a capella, pues eso ya plantea un problema de afinación que para qué. Pero es que no es eso solo, es que esto abarca 4 octavas y no sé si un tono más, 4 octavas por lo menos de tesitura. Es decir, coge desde un re sobreagudo de las sopranos, desde un re sobreagudo, a ver qué coro tiene sopranos que puedan dar un re sobreagudo así tan fácilmente. Hasta por abajo no sé si hay un re bemol o no, un si bemol de los bajos por abajo, o sea, son 4 octavas más un tono. O sea, esto es casi inabordable simplemente ya por ese problema. Pero es que luego son 20 minutos y además está escrito a 16 partes reales, y además 4 solistas, o sea, es una cosa de una dificultad absolutamente pavorosa. Esto durante mucho tiempo no era capaz de cantarlo más que el coro de la Hofoper de Berlín, ya os digo. Se lo escribió Strauss a ellos, se fue un encargo de Hugo Rüdel, que era el director, y efectivamente ellos lo estrenaron en la Catedral de Berlín el 2 de diciembre del año 13. Durante muchos años los únicos capaces de enfrentarse con la obra. Luego hicieron una especialidad de él, pues ese otro coro excepcional que era el Kreuzchor de Dresden, ¿no? Por la fecha ya veis que esto está más o menos a la altura de Ariadne auf Naxos, inmediatamente después de Rosenkavalier. Y entonces el texto pues parte de un poema de 28 versos, me parece que son, de Friedrich Rickert. Bueno, la música, pues como podríamos decir, parte sí su inspiración, parte lógicamente de esos grandes conjuntos polifónicos propios de los polifonistas del 17, pero incorporándole pues todos los elementos característicos del lenguaje de Richard Strauss, la riqueza rítmica, la densidad de la escritura cromática. Esto es algo muy característico y que claro es una de las dificultades añadidas a todo lo señalado desde el punto de vista de la afinación por el constante y muy particular uso de las enarmonías. La escritura desde luego es de una maestría infatigable y compleja, como de un hombre que conocía maravillosamente bien la voz humana. La obra no pierde fuerza ni pierde interés un solo instante, ya digo, de los 20 minutos de su recorrido. El espesor del trabajo polifónico no impide en ningún instante comprender ni una palabra del texto, que se puede seguir perfectamente su integridad, y en todo instante mantiene la conservación, la inteligibilidad, la perfecta lectura de las líneas melódicas, que claro, tienen esa voluptuosidad inconfundible y absolutamente característica de quien haya sido uno de los más grandes autores de ópera de este siglo y desde luego de los hombres que mejor y más bellamente, cuántas veces hemos dicho esta frase aquí ya, haya escrito para las voces, particularmente para las voces femeninas. El texto de Friedrich Rickert dice más o menos lo siguiente, no lo leo entero, pero en fin, para que os hagáis una idea, es una especie de invocación de naturaleza panteísta. Habla de la luz, no dice qué luz es, y habla de la luz. A la luz, y comienza diciendo: la creación descansa, oh luz, vela por mí. Ese vela por mí, en alemán, O wacht in mir, lo vais a oír varias veces a lo largo del curso de la obra, porque es una especie de anáfora. Cada conjunto de 2, 3 versos o cada verso, pues lo suele repetir: O wacht in mir, vela por mí. El sueño me envuelve, vela por mí. Ojo que velas en el cielo con mirada sideral, cuando el sueño cierre los míos, vela por mí.
luz del cielo cuando se han apagado las luces del sentido, cuando se cierran los demás sentidos, vela por mí, confórtame en mi sueño, bueno, y así sigue, hasta llegar al final, que es donde empieza esa doble fuga a la que me refería, que comienza con las palabras "O zeig mir", muéstrame, muéstrame mi obra acabada, muéstrame concluida la tarea.
Este texto verdaderamente impresionante, subyugador. Esto era el motete alemán, el opus 62 de Richard Strauss, la obra más difícil jamás escrita para coro a capella. Digamos todos los intérpretes que se han ganado el sueldo verdaderamente: Jessica Cash, la soprano solista; Jean Temperley, la mezzosoprano; Wynford Evans, el tenor; Stephen Farquhar, el bajo; y luego el coro Sheets de Londres con Roger Norrington, el director. Esa es la versión, una de las pocas versiones grabadas que hay de esta obra de belleza excelsa y de dificultad, bueno, ni insistir en ello. De polifonía a la música de cámara, de 16 y 20 voces a las 4 voces del contrapunto del cuarteto de cuerda. Un contemporáneo de Strauss, una obra pues casi contemporánea con esta, otra música totalmente diferente, y como Strauss, otro de los grandes operistas de nuestro siglo, Leos Janáček, un músico en parte de vocación, de maduración más bien, tardía. Sus grandes obras son todas posteriores a sus 50 años y cuya música de cámara es escasa, de un acabado excelso y desde luego toda nacida después de los años 20. La primera es la sonata del año 22, la sonata de violín y piano. Luego hay 2 o 3 cosas más: el primer cuarteto, que es de 1923, y el segundo cuarteto al que nosotros vamos a dedicar ahora atención, que es de febrero de 1928. Digo febrero porque está escrita en el tiempo récord de menos de 15 días, me parece son 14, y es una verdadera obra maestra, escrita en un arrebato de pasión y de entusiasmo, nacida al calor de su amor pues con una mujer que era como 30 años más joven que él, Kamila Stieslova. Esto está escrito el último año de la vida de Janáček, sin embargo nadie lo diría, la obra se estrena póstumamente, ¿no? Y sin embargo nadie lo diría pues por el fuego, por la emotividad absolutamente juvenil que la música está destilando por todos sus poros. Pero en fin, es como lo que dicen en esa famosa película, que un hombre tiene la edad de la mujer que acaricia, o dicho en otros términos, que en estos momentos pues tenía la grandísima suerte el gran Janáček pues de tener 30 años menos de los que tenía, y eso en la música también se nota. La primera noticia está en una carta que le envía a Camila, que dice: he comenzado un cuarteto al que llamaré Cartas de Amor. Luego el título verdadero fue Cartas Íntimas, pero bueno, así lo pone él en este momento, que contiene nuestra vida y en el que no habrá otra materia sino nuestros sentimientos. Esto se lo podría haber escrito Schumann a Clara Schumann hacia 1840, ¿verdad? Vamos, pero perfectamente. Y sin embargo, pues ya veis, está escrito 70 y tantos, 80 años más tarde. Es una música de programa sin programa, porque claro, al final el argumento del asunto, pues no existe tal argumento. ¿Qué es esta música? Pues una música que aspira a construir una unidad que a la vez es emotiva y a la vez es arquitectónica. Hay una especie de narrador en la obra, que es la viola. La viola que inicialmente iba a haber sido una viola de amor, pero que luego, claro, por razones obvias de tipo pues de tipo de aprovisionamiento, podríamos decir, que la viola de amor hay poca gente que la toque, y en 1928 muchísimo menos, ¿verdad? Al final pues es la viola normal del cuarteto, por problemas logísticos, ¿no? Ya decíamos. La obra parece funcionar como una justaposición simple de fragmentos agitados por impulsos profundos e inaprensibles y al mismo tiempo completamente enfrentados. Hay una especie de fluctuación constante de ritmos, de cambios de tempo, de cambios de intensidad. Lo admirable es la sensación que eso transmite de una profundísima unidad que esos episodios completamente heterogéneos logran, pese a todo, articular. Esa sensación incontrovertible de lógica estructural que la obra provoca. Lo que nosotros vamos a oír, que son los movimientos internos, es una conversación, bueno, más o menos, pero digamos que una conversación predominante entre el violín y la viola. Una conversación que no podemos seguir, porque claro, es una conversación pues secreta, como secreta es la música, como secretas son en definitiva las emociones, y que como ella es también un discurso de una elocuencia absolutamente incomparable.
Vamos a escuchar, ya digo, los movimientos internos, el movimiento lento y el que tendría que hacer las veces de scherzo, que ni el uno es tan lento ni el otro es un scherzo, y que de algún modo forman una unidad que es mucho más bello escucharlos los dos juntos. El primero es un adagio y luego vivace, y el segundo es un moderato, el que hace las veces de scherzo, o sea, el tercero, pues es como un moderato con un adagio central, luego un allegro. El adagio vivace pues es como la constante transformación de un tema, el tema de la viola, que luego en realidad son dos temas, ¿eh? Y luego el siguiente quizá es el punto culminante de la composición, es el momento de máxima intensidad, cuyos constantes y bruscos cambios agógicos y expresivos, sin embargo, conviven con una admirable y orgánica factura y una profundísima unidad emotiva. Vamos a escuchar esos movimientos en la magnífica versión del Cuarteto Alban Berg de Viena, y lo digo porque lo vamos a ver en una grabación que está hecha el 30 de abril del 94, que es grabación en directo en la sala Mozart del Konzerthaus de Viena, de manera que si hay algún pequeño sonido por ahí y sobre todo la breve pausa que se organiza entre esos dos movimientos y que de algún modo también la podemos perfectamente recuperar al propio discurso, a la propia intensidad de la música, casi como si la estuviéramos oyendo en directo.
Impresionantes los movimientos segundo y tercero del segundo de los cuartetos, segundo y último de los cuartetos de Leos Janáček, el que lleva el muy bello y muy evocativo título de Cartas íntimas. Lo hemos oído en una versión en directo, antes lo decíamos, magnífica, del cuarteto Alban Bergen, el Konzerthaus de Viena. Y bueno, pues de un operista a otro, Primero había sido Strauss, luego el propio Janáček. Vamos ahora con otra ópera, una ópera que se estrenó en París el 11 de marzo de 1867, a ver si la reconocéis. Digo a ver si la reconocéis porque de esta ópera hemos hablado aquí ya, en otra ocasión, pero ahora le vamos a prestar atención a otro personaje diferente. Resulta que la tiple protagonista está casada con un bajo bajísimo, pero también la corteja un tenor. Este tenor es hijo del bajo, con las consiguientes broncas y cornamentas propias del caso. No es Fedra, que bien podría, no es Fedra, pero las cosas por otro lado tampoco acaban mejor que si lo fuese. En realidad acaban peor para todo el mundo. Bueno, bajo incluido, que ve como la soprano anda quedada con el tenor sin poderlo remediar, pese a su mucho poder, porque claro, porque es rey, como suelen serlo los de su cuerda. Es el caso que la tiple y el tenor de nuestra historia, ¿verdad?, se habían conocido en un bosque que había en el acto primero, antes de que ella estuviese casada. Y aunque no han cedido aún a la concupiscencia, más que nada por falta de un decorado idóneo, ¿verdad?, no han dejado por ello de intentar intercambiarse algún que otro fortuito tocamiento, que ya se sabe que no hay cosa que más encienda el deseo que las dificultades. Y aquí las hay, y muchas toda vez, que el bosque del primer acto pues estaba lleno de campesinos. El acto siguiente sucede en el claustro de un cenobio, pero está lleno de figurantes con hábito. El siguiente es un jardín. Este sería un sitio muy adecuado por aquello de los trinos, de las oropéndolas y de los follajes. Pero luego resulta que la fronda también está llena de un suntuoso gineceo de coristas, ataviadas de dama de compañía, que además le bailan a la soprano el agua, y nunca mejor dicho, que están precisamente allí para hacer el ballet del acto tercero, que eso era una cosa que iba mucho con la ópera parisina, que es un ballet, por cierto, de perlas, y nunca mejor dicho que de ellas se trata. Total, que no hay en toda la ópera ni siquiera un practicable rompimiento o ferma tras la que la soprano se pueda dar un achuchón furtivo con el tenor, lo que además ya de suyo sería complicado, porque van vestidos del siglo XVI, cosa que lo hace todo pues casi impracticable, entre faldas sobre faldas, guardainfantes, enaguas, basquiñas y todo ese compacto atalaje que las sopranos renacentistas se veían obligadas a llevar. Resulta que para mayor abundamiento y dificultad, además del coronado bajo, doblemente coronado, ya me entienden ustedes, malicioso de los fallidos apartes de su señora la tiple con su hijo el tenor, que infructuosamente intentan tras cada fragmento de decoro que hayan a su paso, hay un amecho, lagarta y casquivana, como son las de su cuerda, voluptuosa, que también anda detrás del hijo de su padre, cantándole seguidillas morunas, a ver si le calienta, y a quien calienta es al bajo, que ya venía calentito de antes, porque resulta que el tal bajo había tenido ya sus previas intimidades con la amecho, que eso nos enteramos a la altura del acto cuarto, o no sé cuál, que como es ópera francesa tiene muchos actos, con lo que claro, ya está coronado ya no por segunda, sino por tercera vez, y claro, no lo puede sufrir, tanto como que está ya tan quemado que echa chispas, y nunca mejor dicho, ese mismo acto cuarto en el segundo cuadro se va a quemar herejes, espectáculo que pese a todo no le aporta ningún alivio, y la tiple tiene que presenciar entonces como el tenor en medio del festejo se le insubordina al padre y se la saca ahí en medio del espectáculo, la espada, arrebatándosela a un barítono que había, que también andaba quedadísimo con el tenor, que ya no sabemos qué es lo que le da el tenor al uno y a las otras, que a todos los trae locos. Total, que al final quien se la coge es el barítono, la espada. El caso es que se descubre todo el pastel. A la soprano le descubren un retrato miniatura del tenor en el joyero, bronca enormísima de su marido el bajo que la cubre de baldones. A la mecho la destierran por guarra. Al tenor lo meten en el maco o talego. Al barítono le meten los infames curas del acto tercero, le meten un arcabuzazo entre pecho y espalda que lo dejan tieso allí mismo, cuando había ido a ver al tenor a la mazmorra, digo yo, que a ver si allí le caía
pasaría algo. Y lo de la infamia viene a cuento de que de tal modo lo califica el propio operista en su ópera siguiente, que le llama raza infame y aborrecida, que esto no me lo he inventado yo. Total, que con todas estas hay otra soprano que también la destierran, pero esa por tonta directamente. Y total, la pobre soprano que está ya de los nervios, afligida y abrumada ante los celos del uno, la competencia de la otra, la tontuna de la tercera, el barítono medio sarasa por el otro lado, el tenor incapacitado, que ya no le queda sino proclamar su desesperación, y se va para hacerlo ante la tumba de su suegro. Ante la tumba de su suegro se va allí a rezar y a recostar y a lamentar su lejanía desde su Francia natal. Y dice entonces aquello de: tú que las vanidades del mundo conociste y gozas en tu tumba del profundo reposo, si en el cielo se llora, llora también por mi dolor. ¡Ay, pobre tiple, pobre tiple! Escuchemos su desesperación y su lamento.
Este era Mirella Freni, la grabación es relativamente reciente del año, pues no sé si es 84, 87, con la Orquesta Filarmonía, con Sinopoli, y nunca la habrá cantado esta mujer con más arte, con más intensidad que en esta excelente grabación. Era naturalmente el Tuque en la Vanità del acto quinto de Don Carlo, una de las óperas más sobrecogedoras de toda la historia, y vaya orquestación, toda esa introducción que tiene con los trombones, cosa sombría. Qué belleza la de Verdi. Bueno, vamos con otro, si no es ahora sí que es como un aniversario. El próximo, el 29 de mayo, o sea que el próximo jueves se van a cumplir los 75 años del nacimiento, 75º aniversario, de uno de los más grandes compositores de nuestro siglo. Nuestro compañero y amigo queridísimo José Luis Pérez de Arteaga ya le dedicó hace pues 2 o 3 semanas un espacio, pues en fin, bastante amplio a alguna de la obra de Yanis Xenakis. Nosotros vamos a poner ahora una de sus composiciones últimas, que yo me atrevería casi a decir que no ha sonado, hombre, nunca, pero que yo creo que no ha sonado en Radio Clásica, al menos en el último año. Es una composición es música de cámara, a diferencia de lo que él suele normalmente practicar. Todos sabemos que Xenakis es el creador de un nuevo tipo, de una manera nueva de pensar la composición musical, creando su música a partir no de la nota, sino de esas otras hipersonoridades que se crean por una multiplicidad de impactos. Él ha puesto siempre como paradigma el ruido de la
la lluvia o el ruido de las cigarras, que es un sonido independiente, peculiar, formado por múltiples sonidos individuales que no se perciben como tales. Para crear ese tipo de sensación se ha ido, lógicamente, a las leyes de naturaleza estadística. Fue el primero en trabajar, pues eso, con las ecuaciones de Maxwell, con el movimiento de velocidades en un gas en expansión, o con las leyes de probabilidad de Gauss, de Poisson, etcétera, en sus primeras obras. Posteriormente ha trabajado con la teoría de árboles y de las ramificaciones.
Esto era Jalones, una partitura escasamente escuchada, yo creo que en Radio Clásica hace por lo menos más de un año que no se oía. La música quizá más polirrítmica que se haya escrito desde los tiempos de Stravinsky y Barés, composición del grandísimo Yanis Xenakis, quien aprovechamos para felicitar en su 75º aniversario, que se celebra el próximo día 29. Felicitación a uno de los más grandes creadores de nuestro siglo, un músico excepcional, pero que concita también nuestra absoluta solidaridad como hombre cuya denodada militancia antifascista le llevó exactamente el 3 de diciembre del 44 a perder el ojo izquierdo a consecuencia de una granada enviada precisamente por una banda fascista en contra de donde él estaba en aquel momento refugiado en la famosa manifestación de la Plaza del Sintagma de Atenas de la fecha antedicha. En fin, si Xenakis es un explorador de espacios sonoros absolutamente inauditos, si esta es una música sin antecedentes, la imaginación, sin embargo, tiene muchas formas. Una de las más sorprendentes reside justamente en lo contrario, en hacer productos absolutamente, o objetos absolutamente originales a partir de las formas y los clichés más convencionales y más conocidos. Es el caso, por ejemplo, de Gabriel Fauré y sus barcarolas, que le acompañan a lo largo de toda su vida, como los nocturnos, en número de 13 también, desde 1883 hasta casi el año anterior a su fallecimiento. La primera de esas barcarolas es la que va a poner punto final, es una pieza bellísima, es la que va a poner punto final a nuestro tiempo de hoy. Con esa, con la que nos vamos a despedir y vamos a cerrar este tiempo de radio que hemos hecho entre José Morillas y Margasca ahí en el control y José Luis Tellez en la selección musical y en los comentarios. El próximo domingo en Radio Clásica, en Música Reservata, a la misma hora, os volvemos a esperar para escuchar y palpitar con las múltiples formas diferentes, casi opuestas, de la belleza sonora. Hasta entonces, os deseamos 7 días llenos de felicidad y de buena música, tan buena como esta de Gabriel Fauré, con la que nos despedimos.